ojalá el Sol estuviera siquiera quieto. Nada más este movimiento estaríamos llevando a cabo en este momento. Pero el Sol, a su vez, está recorriendo una órbita que le da la vuelta a la Vía Láctea. ¿Y saben a qué velocidad va por segundo? O, para decirlo más claro, ¿saben a qué velocidad se nos escapa y tenemos que ir tras él? A una velocidad de 2.800.000 metros por segundo. O sea, no solamente nosotros vamos dándole la vuelta al Sol, sino que se hace una hélice persiguiendo al Sol. ¿Y saben a qué velocidad también se mueve la Vía Láctea y otras galaxias en torno a otra cuestión? Ya no les voy a dar más datos, porque aquí fue cuando te llamé, Jessica. Porque sumando las velocidades a las que la Tierra persigue, a las que la Tierra se mueve, más la velocidad a la que el Sol se nos aleja, más la velocidad a la que la Vía Láctea se va, me daba más de 300.000 kilómetros por segundo. Y entonces dije, estoy haciendo mal mis cuentas, voy a quedar muy mal. Hablé con Jessica y entonces me dijo, no te apures, no te apures. Hay una corrección relativista que se llama la corrección Lorentz-Einstein. Y eso hace que por mucho que parezca que se avanza, no se puede rebasar la velocidad máxima, la constante de la velocidad de la luz. Entonces ya me tranquilicé, gracias, te lo digo ahora en público, Jessica. De veras ese día estaba yo muy afligido porque, según mis cuentas, y las pueden ustedes llevar a cabo igual, nos movemos, si sumamos las cantidades particulares, pues a una velocidad que rebasa con mucho la de la luz. Pero ya comprendí después, y no solamente por el dogma que me diste, la constante de rectificación relativista, sino ya entendí por qué no se puede rebasar la velocidad de la luz. Se los adelanto rápido y al rato que llegue en el momento en la conferencia se los planteo más detenidamente. Imaginen una carretera de 100 kilómetros de largo. Lo lógico es que si yo voy en un automóvil a 100 kilómetros por hora, la recorro en 1 hora. No. Sin embargo, en el experimento no se recorre en 1 hora, se recorren más. ¿Por qué? Porque yo no me voy en línea recta, sino que yo me voy, digamos, haciéndolo más sencillo, en diagonal. Imagínense ustedes que el Sol me viene fastidiando durante toda mi trayectoria y yo para esquivarlo voy buscando cargarme y termino recorriendo la diagonal en lugar de la perpendicular. Y es más distancia. ¿Por qué tardo más tiempo? Pues tardo más tiempo porque una cosa es moverme en una dimensión norte-sur y otra cosa es moverme también en una fracción en la dirección este-oeste. Si me muevo en una dimensión, efectivamente, en 100 kilómetros a 100 kilómetros por hora, llego en 1 hora. Pero si me muevo en 2 dimensiones, se reparte la velocidad y entonces llego más tarde. Y si le metemos una tercera dimensión, porque además el camino no está perfectamente plano, sino que tiene hondonadas y subidas, si me muevo en 3 dimensiones, aunque vaya a 100 kilómetros por hora constantes, llego en más tiempo. ¿Qué pasa cuando me muevo
a la velocidad de la luz. Que toda la energía de la que soy capaz se invierte solamente en la cuarta dimensión. Al rato creo poder ser un poquito más elocuente, pero este ejemplo no me lo pierdan de vista. Mientras en más dirección, en más dimensiones nos movamos, vamos como restándole al tiempo. Si nos movemos solamente en la dimensión del tiempo, es decir, si nos quedamos quietos aquí, para llegar a mañana, toda nuestra energía la gastamos en llegar a mañana. Cuando no me quedo quieto, sino que me muevo, ese tiempo que tardaría yo en moverme a la velocidad de la luz, lo tengo que descontar por la velocidad en la que me muevo en el espacio, y entonces por eso cuando me muevo a velocidades próximas a las de la luz, el tiempo que transcurre para mí es menor. Pero esta es una de las cuestiones así más interesantes que les plantearé en un momento más con detenimiento. Por lo pronto lo que les quería decir es que sí le crean a Jessica y que no hay manera de rebasar la velocidad de la luz. Por esta cosa que se llama la corrección relativista de Lorentz y de Einstein, que hace que cualquier velocidad de todos modos, por más que se sume, caiga debajo de la velocidad máxima. Bueno, les decía entonces que ya tenemos más o menos una idea, por un lado del tamaño, por el otro lado de las velocidades. ¿Cómo le hacemos para entender algo tan inmenso? Creo que el primer científico en serio que pisó este mundo fue Newton. Y creó unas cosas que efectivamente pudieron dar cuenta de unas leyes que se cumplían para todo lo visible. Lo de la manzana es falso. No se le ocurrió porque se le cayó una manzana estando debajo de un manzano flojeando. Esta es una perversión que inventó Voltaire, porque Voltaire alguna vez fue a Inglaterra, se enteró de lo extraordinario que era Newton, y para divulgarlo entre los franceses, con quien había una enorme enemistad entre ingleses y franceses, para hacérselos asequible, inventó esta cuestión mercadotécnica para venderles a Newton. Y se quedó como una especie de leyenda. Pero el inventor es Newton, nunca estuvo debajo de un manzano. Era un tipo amargadísimo y bastante arisco. Pero esa manzana que cae y el hecho de que la Tierra pueda retener a la Luna y el Sol pueda retener a la Tierra es regulable con la misma ley, la ley de la gravitación. Depende de la masa y de la distancia. Mientras más masa tenga y más próximo está, es mayor la gravedad. Mientras menos masas tenga y más distancia haya, es menor la gravedad. Por eso hay un momento en que a cierta distancia nos escapamos del campo gravitatorio y las cosas empiezan a flotar, y Julio Puerne puede escribir Viaje a la Luna y representarnos las cosas como si estuvieran flotando, porque no hay una dirección de atracción que las mantenga en algún lugar, andan por ahí flotando. Newton plantea sus ecuaciones, plantea sus leyes y las presenta como espacio y tiempo absolutos. Hay unos referentes que permiten que se pueda tomar un punto para a partir de él
dar la velocidad a la que se va. Ese punto que le sirve de apoyo a Newton es lo que se conoce como el éter universal. ¿Qué hay en las distancias que les he mencionado entre el Sol y la próxima estrella? Un vacío enorme. Pero ¿cómo se puede propagar la luz desde allá hasta acá si no tiene medio a través del cual llegar? ¿Cómo se pueden propagar las ondas electromagnéticas? Una onda yo la veo sobre la superficie del agua y claro, es una energía que modula el agua y se vale del agua para llegar. Pero el asunto del éter no permitía que se entendiera bien qué era lo que pasaba. Por más que lo querían medir, encontrar, buscar, les anda pasando algo así como los que andan buscando el gravitón, que no lo encuentran. Andaban haciendo experimentos y experimentos para encontrar dónde estaba el éter, una sustancia homogénea que no tenía presencia, que no tenía corporeidad y sin embargo permitía que la energía se transmitiera a través de ella. No estaba el éter. Pero creían en él. ¿Y por qué creían en él? ¿Por qué incluso el propio Newton lo considera como algo válido? Pues por una discusión metafísica. Trasladémonos a la Edad Media, metámonos a una discusión entre Roger Bacon y otros curas y vean cómo viene la historia. Un ejemplar del libro de la naturaleza de las cosas de Lucrecio aparece y Roger Bacon, que era un tipo más o menos insidioso que se mereció la hoguera, fue el primero que sacó un pasaje de ese libro que decía: cuando dos placas de metal se separan, como el aire no corre a velocidad instantánea, tarda en ocupar el espacio que se abre entre las dos placas y hay un momento de vacío. Y ustedes dicen, ¿y eso por qué les importaba? Pues a Roger Bacon le importaba porque podía decir que en ese momento de vacío, en esa nada, Dios no podía regir. Si hubiera nada, vacío, Dios no puede ser omnipotente. Dios no puede ser omnipresente. La discusión está, si ustedes piensan que efectivamente el aire no puede entrar a ocupar el espacio que deja abierta la separación de las dos placas, si ustedes lo piensan, efectivamente el aire no puede correr a velocidad instantánea, se tardaría en llegar. Empezó la discusión y uno de los rivales de Roger Bacon dijo: es que nunca se separan en paralelo, hay un pequeño ángulo de inclinación y entonces el aire tiene tiempo de ir ocupando paulatinamente el espacio que se abre en el compás. Y Bacon, que era verdaderamente insidioso, dijo que no importaba, que el ángulo podía ser el que gustaran, que había un punto de contacto y que cuando se paraba, aunque fuera puntual, de todos modos el aire no corría a velocidad infinita, luego entonces había un instante de vacío donde Dios no gobernaba. Los curas de enfrente se ofendieron, le buscaron, le pensaron y dijeron que la verdad es que nunca había punto de contacto porque había una especie de éter que separaba a las dos placas permanentemente. Entonces Bacon agarró y dijo: vamos a separar algo donde el éter no esté, vamos a poner la placa sobre el agua donde el contacto es total y la separamos. Y entonces llegó un arzobispo y prohibió la discusión y dijo que el que siguiera discutiendo eso les cortaban la cabeza. Es una anécdota preciosa a propósito del vacío y de por qué se metió el éter.
ahí tenían el éter, se les hacía cómodo pensar con él, y al éter lo ocupaban para pensar que la energía se trasladaba a partir del éter. Y eso pensaba Newton.